Buenos días a todos. Contento de que estén con nosotros. Soy el pastor Jacob, junto con mi esposa Chantal. Ella envía un saludo. Está en la ciudad de Tri-Cities visitando una iglesia de las que hemos plantado ahí con los pastores allí en esa iglesia local que apoyamos en esa iglesia. Están con ellos. Me dijo que les diera saludos. Antes de entrar a nuestro mensaje el día de hoy, en esta serie del Rey David, vamos a hablar algo acerca de información. Como saben, estas recomendaciones del Estado que nos han dado acerca de las máscaras en lugares cerrados, lugares como esto, y les quiero recordar como iglesia. Primera cosa, sabes que el COVID es real. Yo he tenido el COVID. Amigos míos han tenido COVID. Hemos perdido amigos a este COVID. Eso reconozco. Esto es real. También ponemos de que los apoyamos, de que vamos a tener una cultura de honra, de respeto uno por otro y que no vamos a avergonzarnos. Quiero que sepa que si quiere usar máscara, la use, que si no quiere usar máscara, no la use. No se le juzgará, es parte de quien somos. Juntos, la realidad es eso. Hay un riesgo de estar en lugares públicos como estos, o reconocemos eso. Si se siente cómodo o no se siente cómodo también, puede venir a vernos en línea o puede estar aquí presente. Pero por 15 meses no hemos perdido estar en la iglesia, ya sea en persona o en línea. Saludamos a los que están en línea con nosotros. Esa es parte de la información. Estamos en esta serie del Rey David y me gusta la vida del Rey David. Como saben, la semana pasada Austin comenzó nuestra serie a través de la vida del Rey David cuando David fue ungido como para ser rey. Era un jovencito que iba a ser ungido para ser el rey de Israel, que no esperaba, pero Austin también habló como no se hizo rey luego. Fue un periodo de espera. Tuvo que honrar, servir al rey Saúl y tuvo que esperar 15 o 16 años para convertirse en rey. Pero hoy vamos a continuar con la historia de David, pero quiero darles el fondo detrás de por qué estamos haciendo esta serie del sermón. Nuestra palabra del año es Fundación Marco. Es un año en el que decidimos volver a los conceptos básicos, ya que construimos sobre la fundación que tenemos en Jesús, como seguidores de Jesús. Y esa es la fundación que tenemos, Jesucristo. Tenemos esta serie y son 6 momentos claves en la historia de David sobre esta serie, porque tiende a ser la persona más conocida para la mayoría de los seguidores. Era un hombre que vivía o que tenía una vida, un llamado. Vivió una vida difícil. Él sufría, tenía pecado, adicción, pero tenía confianza en Dios, una gran confianza en Dios. Y David fue una persona con la que nos podemos relacionar, tenía una gran confianza en Dios. Lloró mucho, llamó mucho a Dios e incluso se enojó con Dios también. Y todos nos podemos relacionar con Él, pero la realidad, la vida de David es como la de nosotros. Tal vez no volvernos rey, tal vez alguno de ustedes se puede hacer rey o reina, dice el pastor. Pero podemos aprender grandes lecciones de cómo seguir a Jesús en nuestras vidas. Pero vamos a empezar con la historia después de su unción. David conoció al rey Saúl en el último capítulo. David fue contratado por un funcionario del rey Saúl para que viniera a interpretar el arpa, para tocar el arpa para el rey, porque tenía depresión y paranoia el rey por todos sus pecados que había cometido. Y David lo calmaría con su música mientras Saúl pasaba por esos tiempos. David y Saúl ya se conocían, pero no había esa interacción.
porque era un niño David. Es lo que vemos, pero en estos próximos capítulos vamos a ver todo esto de quién es David. ¿Ya están familiarizados ustedes con esta historia, que es una de las historias más conocidas de la Biblia? Hay gente que no ha que no ha escuchado de Jesús, pero ha escuchado de Goliat. Es como las historias de los grandes deportes, cuando hay un deporte o una película de boxeo como Rocky, por ejemplo, o cosas por el estilo. Así es la historia de Goliat que todos conocen. Si usted ha crecido en la iglesia, probablemente ha escuchado esta historia de David y Goliat. No me voy a enfocar en las analogías, pero me voy a enfocar en la historia real, lo que realmente sucedió y lo que David nos puede mostrar en su vida. No voy a hablar sobre tus luchas con tu propio Goliat, con tus propias luchas que puedes superar. Y no voy tampoco a minimizar la historia como lo hacemos con nuestros hijos, porque esta historia de David y Goliat son historias violentas, porque Goliat estaba fluyendo maldiciones, estaba maldiciendo al pueblo israelita. David hace algo increíble, algo especial, y todo comienza con el hecho de que David creía en Dios. Muchos de nosotros, estaba David regresando de que estaba cuidando las ovejas en Belén. Y pasó un tiempo con los ejércitos y con Saúl, pero también se fue a casa para cuidar las ovejas. Y Jesse, su padre, le pidió que llevara comida a sus hermanos, porque muchas veces cuando la familia estaba en la batalla, los hermanos mayores podían llevarles comida. Y su padre le dice, quiero que vayas para ver cómo están tus hermanos. Lo que no sabían es que el ejército filisteo querían atacar al pueblo israelita. Hay otra cosa que era común. Se estaban peleando dos ejércitos, los israelitas con los filisteos, pero lo común era que se escogía un luchador de cada lado en un duelo. Decían, ¿y por qué escoges uno de tu bando y uno del mío y luchamos? Y Goliat decía, ya había reclutado el pueblo de Filisteo a Goliat y era un gigante este Goliat. La historia dice que era 9 pies, como 3 metros de alto. Ahora también se dice que en otras excavaciones que se encontraron ciertas escrituras que era 6.9, o sea, un poquito más de 2 metros de alto. Pero no importa qué tan grande, pero era un hombre alto. Ahora, ustedes saben, los jugadores de básquetbol son altos, altísimos. Pero la realidad es que reconozco que yo veo el básquetbol, pero lo que sí sé es que entre más alto los hombres o las personas, lo menos ágil que son. ¿Y por qué? Porque los altos no tienen que saltar tanto, porque son altos, pues alcanzan la bola fácil. Ya sea que era 3 metros o 2 metros y medio, era un hombre altísimo. Esta persona que era muy alto, como se habla aquí, ya sea que como LeBron James, el jugador de básquetbol, que es ya sea 6.9 o 9.9, yo no estoy ahí para medir qué tan alto realmente es. Ahora los israelitas lo mismo. Si Goliat era 9.9 o 3 metros o 2 metros y medio, ese Goliat era un hombre alto. Y es lo que dice en 1 Samuel. Goliat llevaba un escudo de 125 libras y también llevaba una armadura en la pierna de su bronce y llevaba una jabalina de bronce. El eje de su lanza era tan pesado y grueso con una punta de hierro de 15 libras. Imagínense, un monstruo. Y cuadraba sus amplios hombros y le gritaba al
pueblo israelita, ¿por qué no sales y te alineas para la batalla? No soy un filisteo y no son los sirvientes de Saúl. Elijan un hombre y háganlo venir a mí. Si son capaces de luchar y matarme, nos convertiremos en sus esclavos. Dice, hoy he desafiado el ejército de Israel, deme un hombre y yo lucharé con ellos. Y los israelitas no sabían cómo responder. Y los israelitas estaban aterrorizados. En otras palabras, decían, oh no, ¿se imaginan? Asustados, no sabían qué hacer. Y se veían uno al otro. ¿Quién? No podemos pelear contra este hombre. No tenían confianza. Se imaginaban por las mentes de que eran esclavos de los filisteos. ¿Qué pasaría con sus hogares, con sus familias? Nadie estaba dispuesto a dar un paso adelante. Tenían miedo a aquel gigante, incluyendo el rey Saúl, que supuestamente se levantaba o era más alto que el resto, pero tenía miedo. Nadie quería pelear con Goliat y por 40 días seguidos Goliat salía y dio esta misma historia, este mismo reto todos los días. La misma frase, salgan a pelear. Y lo repetía todos los días. Israel sabía que no podía derribar al campeón filisteo, al gran Goliat. Y de repente el niño pastor, David apareció un día para traer comida a sus hermanos. Temprano en la mañana, porque dejó el rebaño en el cuidado de otro pastor, cargado y llegó enviado por su padre Jesé al campamento cuando el ejército salió a las posiciones de batalla, gritando el grito de guerra. David dejó sus cosas con el guardián y ahí escuchó que estaba gritando aquel Goliat. Estaban enfrentando los dos bandos, los israelitas y los filisteos. Y David dejó sus cosas, corrió a las líneas y le pidió a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón de Gad, el campeón filisteo, empezó a gritar lo mismo. David, ¿qué está pasando? Dice. Y Goliat empieza a gritar lo mismo. Y David dice, ¿quién es este? ¿Qué pasa con él? ¿Qué está pasando aquí? Y David está curioso, desea que él estuviera ahí peleando, deja caer todas sus cosas para salir con el ejército y luego los ve a todos llenos de miedo por Goliat. Y dice, ¿qué? ¿Por qué nadie sale a matar a ese tipo? ¿Por qué tienen miedo? ¿40 días? Incluso el rey tenía miedo. Y aún tenían miedo tanto. Y aún el rey dice que le dará dinero, riqueza al que se atreva a pelear con él. Y dice David, eso es fácil. Y dice, ¿qué obtendrá un hombre por matar a ese filisteo? Y le dice, disculpa, ¿él sabe a quién está desafiando? ¿Al pueblo de Israel? Deja hablar con el rey. Me ocuparé de ese tonto, dice David. Él está seguro. David es como un jovencito más alto que es, y es un niño, pero aquel alto no le tiene miedo. Dice, voy a hablar con Saúl y probablemente va y tal vez Saúl, el rey, está en su tienda sentado, secándose su cabello o algo. Cuando escucha, le dicen, hey, alguien quiere hablar contigo, rey. Tráelo, dice el rey. Dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y David le dice, no te preocupes por este filisteo, le dice. Voy a luchar contra él, dice. Y Saúl se ríe de él. ¿De qué estás hablando? Le dice, no seas ridículo. No hay manera de que puedas luchar contra ese filisteo y posiblemente ganar. Solo eres un niño.
Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Dice, ¿sabes quién soy? Le dice David. Soy David, el hijo de Jesé. Soy un pastor. Toco el arpa, le dice. Y David piensa, se le queda viendo. Dice, aun cuando el león o el oso venía a robar a mis rebaños, a un cordero, dice, lo perseguía con un club y lo rescataba de su boca. Y si el animal me atacaba, lo agarraba de la mandíbula y lo mataba, le dice. Yo he matado a un león, he matado a un oso. ¿Quién es este LeBron James, este pagano filisteo aquí? Incluso más que eso, yo me puedo encargar de él. Este tipo que está desafiando. ¿Sabes a quién representamos? Representamos al ejército de Dios, el Dios de la creación, todopoderoso. Este tipo no tiene nada. Dios me salvó de un oso y de un león. Él puede salvarme de este filisteo. Y se frota la cabeza. Y dice, ¿sabes qué? Ya habían pasado 40 días y nadie había mostrado ningún tipo de confianza. Vamos a perder de todos modos, pensó. Podríamos dejar que este pequeño adolescente muera. Y la historia ve, Saúl trata de darle a David su armadura que se cuelga de él como un vestido. Y David, no soy bueno, dice, yo no necesito eso, necesito más mi onda, dice, y escoge 5 piedras de un arroyo y sale contra Goliat. Y dice el pastor que le encanta esta parte de la historia porque Goliat salió hacia David con su portador escudo delante de él, burlándose de desprecio de ese chico con pelo rojo. Y dice que como él era el pelo rojo. Y Goliat dice, ¿qué? ¿Soy un perro? Dice Goliat, ¿que vienes a mí con un palo? Y maldijo a David por los nombres de sus dioses. Ven aquí, te daré tu carne a los pájaros y animales salvajes, gritó Goliat. Y David le responde, dice, vienes a mí con espada, con jabalina, con lanza, pero vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado hoy. De hoy te conquistará y te mataré hoy, porque el Señor te conquistará y te cortaré la cabeza, le dice. Y luego le daré tu cadáver a los pájaros y a los animales salvajes. Y todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y todos se reunieron, todos los que se han reunido aquí sabrán que el Señor ha rescatado a su pueblo. Y David está listo. Y dice, así es. So Goliat da un paso para atacar. Y David salta a la acción. Saca una piedra de su bolsa, la coloca en su onda y la lanza. Y le da en medio de los ojos. Y se cae de cara al suelo. Y David derrotó a Goliat. Pero ¿qué prometió David a Goliat? Que le cortaría la cabeza. Y dice, hoy el Señor te conquistará y te mataré y te cortará la cabeza. Y luego le daré tu cabeza a los pájaros y a los animales salvajes. David ejecuta, toma la espada de Goliat y cumple la promesa. Los israelitas conquistan a los filisteos ese día. Una de las mejores historias de toda nuestra Biblia. Ahora, ¿por qué David estaba tan seguro? ¿Por qué, honestamente, es una historia de David de que muchos de nosotros probablemente no nos relacionamos? Un pequeño gigante era David. Y de alguna forma nos relacionamos. No nos relacionamos con David, más bien nos relacionamos con los israelitas o con los filisteos. ¿Con quién nos relacionamos más? Por el miedo.
estamos asustados, deprimidos, ansiosos, dudosos, pero David sabía algo que todos debemos saber también. David tenía toda esa confianza debido a su fe en Dios. Sabía que Dios era confiable, que a lo largo de las crisis él sabía de la vida que Dios es fiel. David sabía que Dios aparece y que el Señor no lo abandonaría mientras se enfrentaba a un gigante. Porque el Espíritu de Dios vivía en el cuerpo de David. Era Dios quien guiaría su onda, era Dios quien le daría la victoria. Y el año más tarde David escribiría: Dios me devuelve con fuerza, como lo dice en el Salmo 18. Él lo hace perfecto, Él me hace tan seguro como un ciervo, permitiéndome estar en la altura de la montaña. Y sigue diciendo: Él entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para dibujar un arco de bronce. Había cientos, si no miles de israelitas en la colina ese día, pero nadie vio la batalla de la forma que David la vio. Tal vez hayas escuchado que dijo antes de que haya personas que hacen las cosas que sucedan. Las personas ven las cosas diferentes. Y no hay un conflicto diferente entre dos ejércitos, sino uno espiritual. Porque hay una batalla entre la verdad y el error. Una batalla entre la fe y la superstición. Una batalla entre el Dios viviente y los ídolos muertos. Como dice Pablo en Efesios 6, dice: porque no estamos luchando contra enemigos de carne y sangre, sino contra los malvados gobernantes de las autoridades del mundo invisible, contra poderíos poderosos en este mundo oscuro y contra los espíritus malignos en lugares celestiales. Tenemos un conquistador entre nosotros y aún más dentro de nosotros. Dios siempre ha luchado en nombre de su pueblo. En la ley de Moisés, el sacerdote debía venir antes por el ejército israelita y decir: hoy pasa la batalla contra tus enemigos, no seas desmayado ni tener miedo, ni pánico, ni terror por ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo para luchar por ti contra tus enemigos para darte victoria. Y es el mismo Dios que era para David, también para nosotros, y demuestra eso porque envió a su único hijo a morir en la cruz por nosotros, para conquistar nuestra batalla contra el pecado y la muerte. Y no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, porque Jesús lo hizo por nosotros. Y Dios puso su Espíritu en nosotros para que viva dentro de nosotros, para que pelee nuestras batallas por nosotros. Dice el pastor que es un adicto en recuperación. El Espíritu está con nosotros. Es su promesa y Él intercede por nosotros. Es quien tenemos por nosotros. Esa es la promesa, como dice Romanos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Podemos caminar en confianza, como David caminó con confianza, porque así como Juan dijo, tenemos un Dios grande a nuestro lado. Juan lo dijo clarito en 1 Juan, tenemos la victoria. Todos tenemos la victoria porque el Espíritu que vive en nosotros es mayor que el Espíritu que vive en el mundo. El Espíritu que vive en nosotros es mayor que el Espíritu que vive en el mundo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias de que tú eres un conquistador, de que tú literalmente viniste a nuestro lugar para pelear nuestras batallas y conquistar. Podemos caminar en tu gracia, en salvación, porque tú nos apoyas. Y tú nos has apoyado desde el principio y siempre estás ahí. Te pido perdón porque reconozco que mi vida sin ti, como los israelitas, caminamos en terror, en miedo y sentimos que no podemos conquistar las cosas. Pero tú, Señor, nos dices: aquí estoy contigo. Ayúdanos a reconocer como David
¿Quién está de nuestro lado? Y tú estás de nuestro lado, Señor. Caminando con nosotros, Señor. Siempre viviendo con nosotros, Señor. Siempre en confianza, Señor. Caminar con nosotros, Señor. Oramos por todos en este momento, Señor. Oramos, Señor, que nos das una confianza. Que mientras caminan, que puedan caminar sabiendo que Dios está a nuestro lado. Dales esa confianza, Señor, para mostrar quiénes son. Tal vez usted ha estado aquí en este lugar viviendo su vida sin guianza, sin saber que hay un Dios que puede pelear por usted, que hay un Dios que envió a su Hijo a dar su vida por usted. Y usted tiene esas ataduras que lo encadenan. Pero si usted deja a Dios que entre en su vida y Dios entra en su vida, si usted nunca lo ha dejado entrar todo este tiempo, tal vez sea la primera vez que usted pueda o quiera aceptar a Jesús en su vida. Si usted está aquí y quiere dar su vida a Jesús, quiero que levante su mano y diga, ese soy yo, quiero dar mi vida a Jesús. Maravilloso, maravilloso. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su vida a Jesús? Ya veo esa mano, maravilloso. Oremos esta oración, hagamos esta oración de que estamos en esto juntos, en una oración que dice, Dios, lo siento por vivir esta vida por mí mismo o misma, quiero caminar en libertad. Repitamos, Señor Jesús, te doy mi todo, me rindo a ti, sé mi guía, camina conmigo, perdóname. Gracias por ser mi Salvador, por apoyarme, por pelear mi batalla. Rindo mi vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.